El cronómetro, por favor. Aquí ¿Cómo está ya, está? porque luego Cronos allá en la cabina. Un gusto, Wendy, muy buenos días para ti y Igualmente, muy también buenos para días. quienes nos Ujú, escuchan en este ujú. momento. Ya hacía tiempo que no coincidíamos, ¿no? Sí. ¿Sabes que andas de gira artística tú? No, yo estoy Abriendo trabajando. conciertos No, yo me la de paso la aquí. Furcade y de todo eso. Pues andas ahí No, en la ya, cosa ya no artística. ¿Ya es no? mi Ah, rollo. bueno. No, yo sí estoy trabajando aquí en la ciudad. Usted es el que se me va y de Pues repente no lo mira, encuentro. fíjate, vamos a aclarar eso. Eh, Cuando me invitan a dar una conferencia y que le aviso yo a mi esposa, lo primero que me pregunta, ¿va a ser de agrapas? Sí, le digo, ya se jodió el asunto, me dice, ¿no? ¿Por qué? Entonces, pues porque yo soy un hombre fácil en ese sentido, pues, ¿no? O sea, entonces, además, amigos de Hermosillo, oye, ven a dar una plática, ya sabes, ¿no? 30 libras de rigor y que tú, y ahí va el baboso, ¿no? Ahí Y a aparte, Hermosillo. Hermosillo, Digo, así Sonora, es, pues, ¿no? llega a su Pero hacía tierra. mucho que no iba yo a estar 3 días seguidos allá. Pues entonces o sea, te reencuentras con amigos, con afectos mantenidos un poco en stand-by. Ujú. Entonces me sirvió, salgo de este ambiente contaminado. Siempre es agradable regresar a los 42 grados a la sombra, eso es Caray, qué bueno. calor. Entonces, en ese sentido, pues te saca de la rutina, Ujú. ¿no? Viene con pila recargada. Pues digo, no tanto como eso, digo, pues al menos me sirve, mantengo la relación con las raíces mías. Y en principio se supone que este fin de semana voy a ir a Obregón Ujú. también, ¿no? También igual a platicar con amigos y ya sabes, ¿no? Una buena comida, unas pacifiquitos bien frías, lo que debe de ser, Ya le pues. había dicho que mi abuelita era de Sí, Navojoa. claro, Ujú, así es, también. sí. Y mire que yo no conozco muy bien Sonora. Pues no te recomiendo que vayas en esta época, ¿no? Espérate a octubre mejor. Más fresco. Porque además cuando los que van y llegan, por ejemplo, a Hermosillo o a Obregón, y se abre la puerta del avión, en ese momento quieren regresar al asiento que venían ocupando. Dicen, no, Sí. por favor. Ujú, Sí, aquello es otra cosa. Si ujú. no estás acostumbrado, a mí en particular me gusta más el calor que el frío. El frío No, yo me ataruga más de lo que ya normalmente soy y me inmoviliza. El frío me mata a mí. no. Ujú. He pasado 2 inviernos fuera del país en zonas de un invierno crudísimo y no, estoy curado en ese sentido de espanto. No, prefiero el calor de mi tierra. Trae el calor en la sangre. Claro. Muy bien, y tomando en cuenta pues que hoy va a ser de 20 minutos esta intervención, Ya me vio feo, entonces, Andrea. bueno, es que no vamos a voltear para allá, porque si volteo para allá me rebana 5 minutos, si vuelvo a voltear otros 5, entonces mejor. Pero además el IEPS estuvo bajo, empezamos temprano, entonces en ese sentido pues creo que vale la pena que aprovechemos los 18 minutos que nos quedan Se por cobra ahí. los días del 17 viernes los que no días estuvo. que, efectivamente, ¿no? O sea, no compensa. Pero bueno, ya arreglaré el asunto con Andrea. Mira, voy a regresar a un tema, Wendy, que, que no por repetido haya sido debidamente comprendido entre muchísimas personas. Pero vamos a dejar en general al ciudadano de a pie. Es increíble cómo analistas financieros prestigiados acá y que se las comen ardiendo, etcétera, ignoran cuestiones tan elementales como lo que voy a señalar. Pero hay una excepción en esto, además buen amigo, Macario Esquetino. Macario es una persona con una agudeza, con un olfato que lo lleva a desmenuzar un problema y señalar sus causas. Él tiene, o sea, él es mucho más formado que yo en ese sentido, pero coincido yo con él en lo esencial, en sus planteamientos respecto a petróleos mexicanos. Voy a tratar de explicarme, ¿verdad? Si no lo logro, ofrezco de entrada una disculpa, pero esto va en línea con algo que a muchas personas les parecerá anatema, herejía desde el punto de vista del nacionalismo revolucionario, pero desde el punto de vista técnico es impecable la posición. Y repito, quien
tenga acceso a medios impresos puede leer o en la red o comprar la edición física del periódico donde publica Macario, y ahí encontrará posiciones en relación con Petróleos Mexicanos de una claridad meridiana. Voy a intentar hacerlo como él, si no, repito, ofrezco una disculpa. Petróleos Mexicanos de entrada es una empresa insalvable, si es que se le puede llamar empresa. Y esta situación no viene de ahorita, o no viene de, como dice ya sabes quién, el neoliberalismo, no. Eso viene desde la concepción misma de esa entidad llamada Petróleos Mexicanos, desde 1938. Y hay que aclarar, muchos, es que Cárdenas expropió el petróleo. Eso es una mentira, eso es falso. Lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas fue expropiar los activos de las empresas petroleras, torres de perforación, equipo de distribución, etcétera. ¿Por qué? Porque el petróleo ya era de la nación mexicana, plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política que todavía nos rige. Entonces, por eso a mí me sorprende cuando alguien que habla del petróleo con mucho conocimiento y Cárdenas expropió el petróleo, en ese momento o le cambio o dejo de escuchar las tonterías que va a decir, porque si está mal el principio, pues la consecuencia también será una barbaridad. Ahora, ¿cuál es el principal, vamos a decir, problema aquí? O uno de los problemas que ejemplifica la ignorancia en torno a la verdadera situación de Petróleos Mexicanos. Y uno de los voceros de esta barbaridad, de esta tontería, es Cuauhtémoc Cárdenas. El gobierno federal ha saqueado a Petróleos Mexicanos con tasas impositivas de esto. Eso es una mentira gigantesca. ¿Por qué razón? Tenemos que entender que hay dos partes perfectamente diferenciadas en lo que se refiere al petróleo. Uno es la parte de explorar, perforar y extraer. Esa es una parte, y la otra es empezar un proceso industrial que es la refinación, la venta de combustibles, de los remanentes que quedan, que chapopote, alquitrán, etc. Pero son dos partes perfectamente diferenciadas. ¿Y de dónde viene esa diferencia? La primera parte tiene que ver con algo que en economía se llama la renta petrolera. ¿En qué consiste la renta petrolera? Es el diferencial o es la diferencia entre el precio al que vendes en el mercado ese producto y los costos todos que te implica extraer ese petróleo. Uh-huh. El concepto de renta se origina por la renta de la tierra y tiene que ver con activos que tú no construiste, que tú no produjiste. Cuando un agricultor habla, no, es que mi tierra, bueno, sí, es tu propiedad por razones de arreglos legales, pero tú no hiciste nada para tener esa tierra. Cuando dicen el petróleo, bueno, es lo mismo. El petróleo es producto de transformaciones geológicas de miles o de millones de años. Lo que tú haces es extraer ese activo, ese bien o ese insumo, como quieran, que la naturaleza se encargó de construir. Cuando se da esa situación, que es normalmente en los minerales, o sea, por eso se habla de renta minera, por eso se habla de renta de la tierra, por eso se habla de renta petrolera. Ahí es donde está la gran utilidad del petróleo. Esa es la parte a la que Pemex debió haberse dedicado siempre. ¿Por qué? Vamos a suponer que hoy explorar, perforar, extraer y con todos los gastos administrativos que implica, te cueste o tengas que invertir $20 por barril para que lo pongas tú en el oleoducto o a pie de barco. Y lo vendes a $60. Esa diferencia, esos $40 por barril, esa es la renta petrolera. A partir de ahí, cuando ya tú tienes que hacer inversiones en refinerías, en esto, ahí ya el remanente es la utilidad. ¿Por qué?
porque la gasolina no está en yacimientos, no la sacas tú de la tierra. Tienes que aplicar, construir monstruosas instalaciones para del petróleo pasarlo por varios partes, trenes de refinación, se llaman. Entonces, ahí sí el remanente sería la utilidad. Pero acá no, repito, es la renta petrolera. ¿A qué viene esto? Tú tienes a Petróleos Mexicanos. Vamos a suponer que el gobierno dijera, a ver, vamos a separar las cosas. Y vamos a ver acá la parte de la exploración, perforación y extracción. Y tú quédate con todo lo que es lo demás. Y a mí págame $60 por barril como yo lo exporto. En ese momento se vería que Pemex es totalmente inviable. No tiene Pemex liquidez ni capacidad para comprarle a esa empresa que llamaríamos extracción, perforación, MEX o lo que quieras. No tiene la capacidad Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Por su sobrepoblación laboral, por su contrato colectivo oneroso, por su sistema de jubilaciones y pensiones insostenible, por la tecnología obsoleta y por la tecnología anticuadísima de sus refinerías. En esas condiciones, pues, cuando dicen es que el gobierno le quita los impuestos, eso que debe pagar Pemex de impuestos es incluso menor a la renta petrolera. Repito, es menor a la renta petrolera. Por lo tanto, todos aquellos ignorantes que hablan es que Pemex saquea, no tienen la menor idea, son menoridios, diría Eugenio Derbez. Sin embargo, se van a enojar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Será el sereno, pero esa es la realidad financiera cuando uno aplica los conocimientos de lo que es la industria petrolera y separa, repito, la parte de exploración, es decir, saber dónde hay yacimientos que tienen cierta posibilidad de explotarse, perforar y extraer y luego vender el crudo. Eso es lo que debería hacer hoy Petróleos Mexicanos. Y todo el fierrero ese viejo, oxidado, es más, encontrar una víctima y regalárselo y decirle, como tú eres mi enemigo, te voy a regalar estos 6 fierreros aquí que hay de las refinerías, porque no tienen viabilidad. Así le metas 4, 5, 6 mil, 10 mil millones de dólares, se van a encontrar con un problema. Fueron hechas para refinar un petróleo que ya México no extrae. Entonces, estamos ante una serie de situaciones donde la refinería de Dos Bocas, que nunca se va a terminar. O sea, yo les pediría a aquellos que, la refinería de Dos Bocas, que se olviden, no se va a hacer. Igual que el Tren Maya. Vamos a mejorar el trenecito de Chapultepec antes que tener el Tren Maya. Termino pues diciendo lo siguiente, no le vaya a dar el patatús a Andrea y luego me la cobren a mí. Voy a decir lo siguiente, es importante que esta situación se aclare, que más personas entiendan que Pemex es 2 cosas pegadas, con una burocracia, con una corrupción, etcétera, todos los males que quieras. Pero en la medida en que permanezcamos con esa simbiosis, con esa situación absurda, vamos a continuar tirando el dinero miserablemente. Es más, te encuentras hoy a personas que aseguran que el petróleo es de Pemex. Es que no es cierto, el petróleo no es de Pemex, es de todos los mexicanos. Por eso habría que defender la parte que sí generaría remanentes, que es la renta petrolera, que no utilidades. Espero, pues, no soy tan claro como Macario, pero está exactamente en la misma línea. Pemex no es viable, Pemex debe cerrar como está, Pemex debe liquidar, tiene 100,000, más o menos una cosa así de jubilados, no es sostenible. Y fíjese que hablando precisamente de este saqueo que se está dando por parte de ciudadanos, si les podemos llamar así, un juez federal del Estado de México concedió un amparo al líder sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero de Champs. El impartidor de justicia pues suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o presentación que haya sido librada. Eso tiene una limitación. Si el delito por el cual lo van a acusar, no se sabe, son todos rumores, merece prisión preventiva oficiosa, no opera ese amparo. Entonces, ahora, aquí ¿cuál es lo importante?
que por fin el gobierno dice, vamos tras Carlos Romero Deschamps. ¿En qué va a desembocar esto? ¿En alguna negociación? ¿En que se retire él y le cuiden a la hija los 3 perros que viajan en jet privado? Bueno, pues ya será una negociación, pero al final de cuentas, eso evidencia también uno de los grandes males de Petróleos Mexicanos, que es la corrupción. De todos lados. Nos vemos mañana. No en todos lados, hay algunos casos en los que no, pero en fin, eso será objeto de otra plática. Gracias, Nos don Ángel. vemos. Excelente martes.